Ya estamos aquí para hacer el vaqueado con Blender. Vamos a desplegar, bueno, más que nada por saber que lo tenemos aquí disponible. Esta serie de paneles que tenemos aquí, creo que no lo vamos a hacer demasiado. Este igual luego lo vemos. Vale, pero los dejamos de esta manera. Vale, empecemos con el proceso de vaqueado. Vosotros tenéis esta estructura de directorio, guarden el pájaro de fuego, hasta llegar aquí donde está Nera, y tenemos una malla de alta resolución que ya conocéis, una malla de baja resolución que ya conocéis con los Vs incorporados. ¿Vale? Al mismo tiempo tenéis una carpeta de texturas vacía, un proyecto en Era Baking con un montón de cosas que mejor que no abráis porque hay nodos, etcétera. Hay un montón de cosas ahí que, bueno, podéis utilizar como referencia. Si queréis, podéis echarle un vistazo, obviamente, pero bueno, puede implicar algún tipo de dificultad porque hay varios objetos, etcétera. La misión consiste, bueno, lo que voy a explicar ahora consiste en extraer eh, principalmente tres texturas. Obviamente podemos generar cualquiera desde el Blender, pero básicamente vamos a generar la textura de Ambient Occlusion, la textura de cavidad y la textura de normales. Yo aquí tengo algunas más, porque que no es que sean vaqueadas, sino que son alteradas en Photoshop. Tanto la glossiness como la metalness realmente funcionan de la misma manera, son texturas que se usan para indicar niveles de reflexividad, pero básicamente son texturas que están sacadas de una transformación de la de Cavity. A ver si tengo aquí. Estas son las tres texturas principales que deberíamos ser capaces de sacar de un proceso de vaqueado. Como veis, la textura de cavidad y la de ambient se parecen, pero no son exactamente iguales, ya que la de cavidad realmente extrae una información muchísimo más fina de la volumetría que la de ambient occlusion, que nos sirve para generar una especie de, pues eso, ambientación global de sombras y luces, ¿no? Estas tres son completamente vaqueadas, horneadas desde el programa, pero glossiness y metalness, que no las tengo en TIFF, vale, pues eso. Son en realidad alteraciones en Photoshop, ahora lo vemos. Alteraciones en Photoshop a nivel de gama de grises que hacemos de la de cavidad, aunque a veces también se puede hacer de la de ambient occlusion, depende un poco de, bueno, pues del diseño, del concept art. Entonces, básicamente aquí veis que lo que hice fue añadirle un modificador o sea, un filtro de niveles, pues para que, pues obviamente no me reflejase tanto como me reflejaría en caso de estar así. Vale, pero básicamente la glossiness es una textura que generamos modificando la de cavidad o la de ambient occlusion, o la generamos de cero, eso según las necesidades de cada proyecto. Estas son las cuatro texturas, más la de color sería la quinta, más importantes de, de un proyecto de pintado del personaje, ¿no? Vale. Como sabéis, el proceso de vaqueado consiste en trasladar la información de volumetría fina de un modelado de alta resolución a un modelado de baja resolución, pues para que el modelado de baja resolución tenga la apariencia del modelado de alta, y así generar juegos AAA que sean movibles por las tarjetas y los ordenadores actuales.
Por tanto, como vamos a empezar con el proyecto de Nera, lo primero que tenemos que hacer es importar la malla de alta resolución, luego importaremos la malla de baja resolución y seguiremos con los vaqueados. Esta estructura de directorio es un modelo tomado de un programa que se llama Topogan, que está especializado también en hacer vaqueados y que genera una estructura de directorio que me parece bastante clara, en donde se nos indica que en la carpeta meshes siempre estará el objeto de alta resolución, en la carpeta scene siempre estará el objeto de baja resolución y las texturas generadas irán a parar a la carpeta texturas, ¿no? Entonces, por eso es un programa que utilizaba antes, ahora no lo utilizo tanto, pero sí que me gustó, o sea, he decidido adoptar esta estructura de directorio porque es muy sencilla, muy clara a la hora de organizar los objetos y poder estar haciendo experimentaciones y todas esas cosas que a veces nos obligan los programas y los procesos de 3D, pues tener muy claro dónde tienen que estar las cosas facilita mucho todos los procesos de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje, de experimentación, de descubrimiento de las técnicas, etcétera. Bien, pues sin más, vamos a empezar con la importación primero del objeto de alta resolución. Vamos a importar un OBJ. Por aquí lo podemos dejar todo como está. Y como ya habéis visto el otro día, puede llevar un poquito de tiempo hacer una importación en Blender de objetos tan grandes como este, que son 200 megas, y tiene, no sé si son 2.700.000 y pico mil polígonos. Por lo tanto, voy a parar la grabación y nos vemos en breve. Bien, aquí tenemos el objeto de alta resolución, Nera, High Vert. Esto es un problema que, bueno, hay con las nomenclaturas. Este material que tenemos aquí, vamos a eliminarlo. Es un material que viene de otros procesos anteriores, está incorporado al OBJ, pero lo mejor sería realmente eliminarlo, crearle otro. Vamos a crearle otro, efectivamente. Aquí creamos un slot donde podemos meter un material y aquí lo creamos. Entonces a este material 02 vamos a llamarle Nera High. Así. Y este es el nodo asociado al objeto que luego vamos a usar para generar la textura de cavidad. Por el momento voy a eliminar esto. Vale, nos siguen apareciendo aquí, nos desaparecen de esta caja, pero nos siguen apareciendo en el listado general indicando que no se encuentran asociados a nada. Mm, aún no podría, no hay una manera, como decirlo, de eliminar esto directamente aquí de manera que no nos aparezcan, pero todos aquellos elementos, tanto texturas como materiales, que se encuentren con un 0 a la izquierda, significa que no están asociados. Y sin embargo, este otro pues no lo indica, con lo cual nos indica que está asociado. Si ahora nosotros hacemos un guardado de proyecto, lo voy a guardar. Lo voy a guardar aquí. Era baking. Uno no, pues. Explicación. Y lo guardo. Vale, una vez guardado, podemos hacer una operación que se denomina revert, ¿vale? Que va a eliminar estos slots asociados de aquí. Lo mismo sucedería con las texturas, lo veremos luego. Cuando a lo mejor generemos varias texturas, aquí nos van a aparecer, vamos a poder eliminarlas y asignarlas de la misma manera, ¿vale? Entonces, para que aquí no nos aparezcan más pilas de materiales que no usamos, que están, digamos, asociadas en un slot virtual al objeto, pero que no existen realmente,
lo que tenemos que hacer es hacer el revert. Una vez guardado el proyecto, revert, ok. Esto nos deja el programa como estaba, pero aquí ya no tendremos esos materiales asociados, ¿vale? Esta es la manera de eliminar definitivamente texturas, imágenes y materiales en Blender. De forma que ahora nuestro objeto de alta resolución ya tiene, bueno, pues un material en condiciones para poder trabajar con él. Vale, voy a importar mi objeto de baja resolución. Esto solamente en el caso de que os hubiese venido con materiales, porque no necesariamente aparece con materiales. Import obj de nuevo, me voy a escena e importo el de baja resolución, que es bastante más rápido. El de baja resolución también le sucede lo mismo, con lo cual voy a quitarlo de aquí, clicando en el menos. Voy a crearle un material nuevo que se llame Nera Low. Vale, Nera High me interesa porque es el que está creado para la alta resolución. None no me interesa, está en 0. Entonces ahora debo guardar y revert. Esto va a forzar la eliminación de los slots no usados para materiales. Bien, así es como deberíamos tener nuestro Blender en este momento. Por una parte, el objeto de alta resolución con su objeto asociado Nera High y el objeto de baja resolución. Fijaos que los nodos no cambian porque la base de los materiales es exactamente la misma, un difuso y un material output. Pero si os fijáis, cuando selecciono un objeto, cambia el material asociado, obviamente, al nombre del material. ¿Vale? Bien, como nuestro objetivo es generar principalmente 3 texturas, Ambient Occlusion, normales y cavidad, básicamente lo que vamos a hacer es elaborar un plan de ataque eficiente. Esto significa que podríamos automáticamente generar los slots necesarios para cada una de nuestras texturas. Entonces, lo primero que hacemos es, vale, Nera Low, generar 3 texturas nuevas. Vamos a generar la de Ambient Occlusion a 4096. En blanco no, en UV Grid. Esto es un modo de representación sin más, no afecta a la eficiencia del vaqueado, sencillamente es una manera de representar una textura. Le damos a OK y nos representa esto, que es un UV Grid. O sea, con cuadrícula. Bien, tenemos nuestra primera textura. Vamos a generar una segunda textura. A 4096, está todo bien. UV Grid, OK. Vamos a generar una tercera textura. Vale. Fijaos una cosa, dado que realmente estas texturas están generadas internamente dentro de Blender, todavía no están guardadas. Nosotros deberíamos guardarlas, pero hay que entender una cosa, y es que independientemente del nombre, obviamente, cada vez que hagamos un vaqueado, sea cual sea, y tengamos una textura activa, el vaqueado se va a proyectar sobre esa textura. Esto significa que cuando hagamos el vaqueado, deberíamos tener activa, tanto aquí como en el editor de nodos, donde todavía no se encuentra la textura incorporada, aquella textura depositaria del vaqueado. ¿Vale? Cuando hagamos el Ambient Occlusion, debemos tener la textura de Ambient Occlusion activa aquí y activa aquí. Aquí todavía no se encuentra.
Y eso nos va a permitir trabajar de otra manera. Y es, ya veremos si lo hacemos, generar una textura vaqueadora, una textura depositaria, digamos, de bakings. En todo caso, por ahora no lo vamos a hacer así, quizás luego lo vemos. Bien, tenemos nuestro objeto Neralow activo con su material Neralow, además visible en el editor de nodos, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es incorporarle al objeto la textura necesaria. Es decir, necesitamos crear una serie de slots depositarios de cada una de las texturas. En el visor de nodos, siempre y cuando tengamos activo el icono de objeto, no el de mundo ni el de Grease Pencil, porque estos son materiales para el universo. Tenemos aquí los materiales, tiene que estar esto activo. El material, es decir, la vista de los materiales de objetos. Aquí dentro podemos o bien acceder a todos los nodos que nos ofrece el motor de render Cycles a través de no los inputs, sino outputs, shaders, texture, color. Todo esto son los nodos que existen dentro de Cycles, los nodos que nos permiten configurar un material. Se parece muchísimo a la manera que tiene de trabajar el Unreal y también el Substance Designer. Nosotros ahora lo que necesitamos principalmente va a ser un nodo de textura. Nosotros podríamos buscarlo aquí, se encontraría en la pestaña de textura y sería Image Texture, ¿vale? Veis cómo está agarrado al ratón y confirmamos la generación del nodo de Image Texture. Podemos hacer un duplicado con Shift D, fijaos cómo se duplica, otro duplicado más con Shift D, porque aquí vamos a meter las correspondientes texturas, ¿no? Vamos a empezar con la de Ambient Occlusion, vamos a seguir con la de cavidad, perdón, con la de normales, vamos a seguir con la de cavidad, será la última. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer ahora, claro, el Blender ya detecta que estas texturas están creadas aquí. Podemos directamente meterlas seleccionándolas en el iconito de representación de imagen. Ambient Occlusion, normales y cavidad. Si pinchamos... a ver, un segundito. Claro, no, los modificadores no me lo representa. Cuando pinchamos Shift más Control y clicamos en uno de los nodos, fijaos que aparece esto de aquí. ¿Vale? Esto nos está indicando que esta textura es la activa en este momento. Lo suyo sería que cuando hagamos el vaqueado activemos el correspondiente slot y al mismo tiempo también tengamos aquí la textura seleccionada. Nosotros cuando hagamos el Ambient Occlusion, este slot activo, esta textura seleccionada. Cuando hagamos el normales, ese slot activo, esta textura seleccionada. ¿Veis que ahora son todas iguales, obviamente? Bien, ya está configurado el material. Tendremos que ir con el objeto seleccionado, bueno, ahora vemos lo de las selecciones, al panel de propiedades de render, porque los bakings se hacen en este panel. Nosotros podemos colapsar el de render, el de dimensions, pero vamos a trabajar con el de... voy a ponerlo... El de film no, el de performance tampoco, esto tampoco. Vamos a trabajar con el de bake. Lo voy a subir aquí para que estén juntos.
Bien, como veis por defecto, el vaqueado está configurado de esta manera, que combina, porque básicamente es como un render total, digamos. Vamos a trabajar con el output y con el bake, efectivamente. Para hacer los vaqueados, como un baking consiste en trasladar información de un modelo a otro, el programa necesita saber cuál es el origen y cuál es el destino. Por eso se trabaja con órdenes de selección. De manera que para hacer un baking, en este caso el de Ambient Occlusion, nosotros necesitaríamos indicarle, seleccionando cuál es el objeto de alta resolución primero y con Shift sumando cuál es el objeto de destino. Esto le permite al baking saber cuál es el origen y cuál es el destino. En, en output, perdón, no era en output, era en sampling. Era en sampling lo que quería tener abierto. Vale. En sampling le vamos a indicar la cantidad de resolución que queremos que tenga nuestra textura, en este caso la de Ambient Occlusion. Creo que la de normales no necesita, pero bueno, por el momento vamos a dejar en 128. Obviamente, si bajáis, aumentar esto va a repercutir en el tiempo de vaqueado, en el tiempo de renderizado de la textura. Podéis probar, a lo mejor si queréis al principio, con resoluciones bajas, para que para que a lo mejor tengáis resultados muy rápidos, pero si lo subís, obviamente los tiempos de render van a subir bastante, sobre todo con el Ambient Occlusion, no tanto con el de normales. Vale, una vez configurado el render, sin más, vamos a indicarle qué baking queremos hacer. Queremos hacer un baking de tipo Ambient Occlusion. Vamos a indicarle que la caja, o sea, el seleccionado al activo, o sea, seleccionamos primero uno y luego el segundo queda como activo. No le vamos a indicar cage por el momento, vamos a dejar el ray distance en 00 para que veáis, pues lo que vimos en clase el otro día, pues un error que básicamente tiene que ver con la distancia de proyección. Entended que en este momento, al estar el ray distance en 0, como veis en un montón de áreas, el programa no tiene espacio de proyección, es decir, aquí por ejemplo, pues no sé cómo está exactamente porque los modos de representación a veces engañan un poco, pero básicamente el modelo de baja resolución y el de alta resolución, aunque tengan topologías diferentes, básicamente ocupan el mismo espacio y eso no puede ser. Nosotros necesitamos que nuestro objeto de baja resolución, entre comillas, ocupe un espacio un poquito más amplio que cubra nuestro objeto de alta resolución para que en esa distancia que separe ambos objetos pues se puedan proyectar los rayos de vaqueado. Por el momento vamos a generarlo para ver lo que sucede. Como veis, nos aparece aquí el indicador de que ha empezado el cálculo en verde. Si nos ponemos encima de la barra podemos ver cuál es el tiempo que queda y cuál es el tiempo que llevamos. Estático, tenemos que bajar, salir y entrar para ver si realmente se está moviendo. Veis que va cambiando de 19 a pasa 21, etcétera, etcétera. Está haciendo todo el cálculo. Vuelvo cuando lo haya realizado. Aquí veis la textura que me ha generado y se puede apreciar que ha habido un montón de errores. ¿Vale? Esto es pues por todo esto que veis aquí, por cómo hemos dejado la distancia de rayos en 0 o no hemos utilizado una jaula. Los procedimientos estándar suelen utilizar sencillamente, bueno, pues un aumento de la distancia de rayos que lo que hace es escalar, genera una jaula virtual, digamos, invisible, que se escala desde dentro en dirección a las normales de los polígonos para cubrir el objeto de alta resolución y que no suceda este tipo de errores, ¿no? Si lo hubiésemos hecho incluso con las normales, al principio lo habríamos visto un poquito mejor, pero se aprecia perfectamente como aquí hay un montón de errores, ¿no? Vamos a hacerla ahora bien, sencillamente modificando la distancia de rayos.
Después de las experimentaciones que yo he hecho, ya sé que dejando la distancia en 0,06 va a dar un resultado adecuado, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, tenemos que tener activa con Shift y Control, ¿vale? Shift, Control, Click nos activa el nodo por completo. Nos lo deja activado. Shift, Control, Click. Y entonces esta es la de Ambient Occlusion, como podéis ver. Y aquí tenemos la de Ambient Occlusion. Vamos a hacer de nuevo el baking para ver si obtenemos un resultado mejor que este, que obviamente no nos serviría para mucho. Aquí ves que ahora, al haber aumentado la distancia de rayos proyectantes, ahora sí que tenemos una textura de Ambient Occlusion en condiciones. Este sería el buen momento para guardar por una parte el proyecto y, como podéis imaginaros, guardar por otra parte la imagen. Guardar como imagen. Y la guardamos no en este directorio, sino este otro, donde no hay ninguna textura, que es como lo tenéis vosotros. Bien, vamos a hacer ahora la textura de normales. Activamos el slot con Shift Control de la textura correspondiente, ahí, que vaya a color. Activamos aquí o representamos la de normales y podemos dejarle este mismo parámetro que sabemos que va a funcionar perfectamente. Así que cambiamos el tipo de vaqueado a normales. Lo dejamos todo por defecto, Selected to Active, y hacemos el vaqueado. Y aquí tenéis el resultado de la textura de normales vaqueada con una distancia de rayos de 0,60. Como veis, tampoco da problemas aparentes. Parece que está bastante bien, no hay agujeros por ningún lado, ni coloraciones extrañas. Aquí parece que hay un problema, pero es absolutamente mínimo. Aquí también, que es la equivalencia. Pero por lo demás parece que toda la textura está perfectamente generada. Vamos a ver el caso. No todos los modelos os van a permitir generar vaqueados de las normales o de cualquier otro tipo de textura solamente modificando las distancias de jaula, porque eso lo que hace básicamente es una escala uniforme alrededor de todos los polígonos. Y eso no siempre resuelve resuelve los problemas. En este caso sí, porque el modelo ya está pensado para que no dé problemas ni los UVs ni el vaqueado. Y en ese sentido los dedos son muy delgados, de modo que ese inflado que hace la distancia de rayos no se solapan unos volúmenes, no se solapa, por ejemplo, la parte interior de este dedo con la parte interior de este dedo. Entonces, en el caso de que os diesen problemas, vamos a ver el caso. Imaginaos que no tenemos disponible o que independientemente de que esta medida funcione, imaginémonos pues que no funciona y que vamos a tener, voy a generar una textura de normales con una distancia de 0,2, ¿no? Para que veamos los errores. Voy a hacer el baking, no hace falta que lo hagáis, solamente es para que veáis lo que sucede cuando la distancia de rayos no nos arregla el percal y tenemos que acudir a la cage. Aquí tenéis el resultado de la operación con la distancia de rayos en 0,020 en lugar de 0,06 y esto es un resultado que muchas veces podría ser que tuvieseis cuando hacéis vaqueados normales. Vamos a ver por supuesto, vamos a imaginar en un caso hipotético que no pudiésemos arreglar este tipo de problema con la distancia de rayos, ¿no? Pues en ese caso tenemos la opción de trabajar con la jaula. La jaula nos va a permitir personalizar un poquito
las zonas, digamos, que pueden ser problemáticas, ¿no? Para hacer una jaula, básicamente lo que tenemos que hacer es un duplicado de nuestro objeto de baja resolución. Como ya sabéis, en el visor 3D, Shift D nos hace un duplicado de la baja resolución. Cancelo la transformación, botón secundario, para que vuelva a su sitio, y le denomino Cage. Bien, la jaula, voy a ocultar la baja resolución puntualmente. Y la jaula es una copia exacta del de baja resolución que podríamos, digamos, primero, escalar de la misma manera que hace la distancia de rayos, esto es, entrando en el modo Edit y con la tecla A, en polígono, en el modo poligonal, con la tecla A, seleccionamos todo o deseleccionamos todo, ¿vale? Tecla A, seleccionar todo o no tener nada seleccionado. Bien. Y lo que podríamos hacer es dedicarnos a generar inflados. O sea, primero, lo que podríamos hacer primero de todo es generar una especie de simulación de la distancia de rayos con Alt S. Que lo que no se hace es efectivamente inflar el modelo, como veis. ¿Vale? Entonces, este inflado debería ser suficiente para, para solventar cualquier tipo de problema que tuviésemos. Estoy mirando las zonas que sé que pueden dar problemas en este modelo para corregirlas un poquito. Entonces, una vez aquí, podríamos mover vértices, polígonos, etcétera, para que los rayos no se solapasen unos con otros. No estoy viendo apenas problemas y me pareció ver uno antes. Sí, creo que era por aquí, efectivamente. Aquí, este de aquí. Bien, nosotros en este momento podríamos o bien mover polígonos aquí, o bien irnos directamente, por ejemplo, al Sculpt. Yo prefiero el Sculpt porque es más orgánico. Y en el Sculpt podemos trabajar, obviamente, aquí no necesitamos el dinotopo, no podríamos trabajar con dinotopo, porque no se trata de modificar la geometría, es decir, de añadir detalle, sino que se trata de mover un poquito, sin más, los vértices para que nos cubran estas áreas. Entonces, con este pincel activado que nos levanta los polígonos, podríamos modificar su tamaño, obviamente, y aplicar hasta que estuviese arreglada esa zona. No sé si había otra por ahí. Sí, esta de aquí. Puedo levantar estos polígonos hasta que vea que estamos tapando. Aquí también. Y como ya tiene la simetría activado, pues va a hacerlo en las dos mitades. Voy a arriesgarme a suavizar un poquitín por aquí para que no tener estos vértices tan entremetidos. Y aquí observo si realmente todavía hay una buena distancia de jaula. Efectivamente, el hinchado que hicimos es bastante grande y por lo que veo, ¿veis? Esta es la distancia que yo acabo de generar. No es esta distancia necesariamente, es la distancia que acabo de generar con la jaula. Pero básicamente esto es lo que hace el ray distance. Genera una distancia establecida.
Los ojos son una zona que puntualmente sí que me solía dar problemas, aunque no es problemático porque van tapados con el propio ojo, claro. Incluso podríamos también a lo mejor suavizar estas zonas un poquito. Vale, parece que está bastante bien. Bien, voy a hacer varias pruebas. Ahora sí que le puedo indicar, bueno, primero, obviamente, tenemos que activar nuestra baja resolución, seleccionar de nuevo alta resolución, seleccionar la baja resolución, seleccionado a activo, activo, y le indicamos la jaula, que sí queremos jaula. Le vamos a decir Nera Low Cage. Voy a hacer varias pruebas, como digo. Empezaré por 0 en distancia, que ahora se ha quedado en extrusión. Y hacemos el baking. Vale, esto activo, aquí activa y vaqueamos. Bien, y como veis, aquí está el resultado de este render, de este vaqueado. Esto es la parte de atrás. Estos son estas zonas de aquí, que a lo mejor tenía que haberlas aumentado un poquito más en la jaula. Voy a probar. Ah, mira. Justo. A ver. Esto es el costado. Ahí está. Ahí suavizo un poquito, porque no me gusta que los polígonos estén solapados. Entonces, como veis, estoy de manera muy selectiva utilizando una jaula buscando solucionar los errores. Bien, voy a hacer el vaqueado de nuevo. Me aseguro, Control Shift clicando en el slot, textura de normal activa en visor, selecciono alta resolución, selecciono baja resolución, el vaqueado se mantiene con estos parámetros y empezamos el vaqueado. Aquí veis el resultado de la nueva operación en la cual a nivel geométrico modifiqué la jaula manteniendo la extrusión a cero. Ya no es relevante, sino que lo que es relevante es las áreas de la textura que nosotros estemos modificando. Y fijaos que esta es la manera, bueno, técnicamente más óptima para
solucionar problemas en geometrías que a lo mejor os estén dando problemas en algunos volúmenes, en algunas zonas, porque muy a menudo, como digo, sencillamente la distancia de rayos, aumentar la distancia de rayos por habitantes, no sirve para solucionar esos problemas y pueden aparecer áreas que sean problemáticas. Esta es la manera de solucionarlas específicamente, ¿no? Hay otras formas, pero bueno, esta es yo creo que la más interesante de hacer la corrección de texturas de normales mal vaqueadas. Como os podéis hacer una idea, este es el momento ideal de guardar esta imagen, con lo cual, con ella activada, imagen, save as image, y nos vamos aquí, no, sino aquí, Nera normal PNG. Ahora mismo, si siguiésemos trabajando en el Blender, también sería lo suyo indicarle aquí, es decir, abrirla realmente. No hace falta que lo hagáis. Porque el caso es que va almacenando. Vale, no, ya la detecta. Esta ya la ha detectado. Bien. Pues el siguiente paso sería hacer la textura de cavidad. Como digo, es momento de hacer la textura de cavidad. Es esta textura de aquí. Os puede servir, sirve para hacer máscaras sobre todo. Se utiliza más en modelado de superficies duras porque permite detectar las aristas y los contornos de los objetos geométricos y generar desgastados pues en esos cantos de objetos duros, por ejemplo metálicos, en donde en las zonas de canto se suelen generar desgastados de las pinturas. Entonces, esta textura puede servir para ese tipo de cosas. La vamos a meter igualmente para que sepáis cómo se genera. Vale. Bien, para hacer la textura de cavidad necesitamos un material para nuestro objeto de alta resolución, ¿vale? Por eso he ocultado los dos anteriores, porque ahora puntualmente vamos a trabajar en el material de Nera High. Es decir, tenemos que tener seleccionado nuestro objeto Nera con su correspondiente material, como veis. Yo solo tengo ahora mismo dos materiales en escena, el material para Nera High y el de Nera Low. Y como veis, al seleccionar el objeto de alta resolución, aquí ya vemos que el material activo es Nera High. Vale. Para hacer la textura de cavidad, necesitamos que nuestro objeto de alta resolución sea un objeto emisor de luz, digamos, y que lo haga en función de la volumetría, de la geometría. Entonces, eso en Blender, no sé la verdad cómo se hace en otros programas, solo sé cómo se hace aquí, pues lo hace a través del material de nodos de varios nodos. Utiliza un nodo de geometría que podemos... A ver, igual aquí lo encontramos. No los encuentro, no lo encuentro por aquí. Bueno, nos ponemos encima de la zona del área de trabajo, hacemos un Shift A y eso nos va a sacar este panel de búsqueda, ¿vale? O sea, con Search podemos poner Geometry, que es el nodo que vamos a utilizar principalmente. Aquí nos aparece Geometry. Vamos a utilizar también Shift A, Search, Emissive, Emission, ¿vale? Y al nodo de emisión vamos a conectarlo con el de Pointiness, que básicamente lo que nos hace es detectar las zonas finas del modelado, ¿vale? Con Control Shift, clic encima de emisión, activamos este nodo, esta cadena de nodos, ¿no? Bien, necesitamos para visualizarlo
generar un visor 3D nuevo y ponerlo en modo render. Con lo cual, duplicamos este panel. Bueno, podéis ponerlo donde queráis, obviamente. Yo lo voy a colocar aquí debajo. Duplico el panel de propiedades, le indico que quiero un panel de 3D View y voy a ponerme en una zona, más o menos aquí. Ahora, con Control V, le delimitamos un área de render. Por ejemplo, esto. Y con Shift Z, ahí veis, se activa el render, es decir, el modo render en este área seleccionada. El primer render que tenemos es un poquito lento, pero a partir de ahí, en realidad, ya podemos mover el visor y veis que la actualización de render es prácticamente en tiempo real. Bien, esto nos sirve para observar el grado de contraste de lo que es la cavidad, digamos, ¿no? La cavidad del objeto geométrico. Pero necesitaríamos contrastarlo un poquito más. Para eso vamos a utilizar un tercer nodo, Shift A, Search, Color Ramp, y lo ponemos entre la geometría y el emisor. Fijaos que yo solo tengo que desplazar el nodo, ya se activa el vínculo, y si confirmo, ya se vincula automáticamente. Esto me va a permitir, como digo, es un clásico nodo de contraste de niveles. Entonces, esto es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es que se me genere una textura que tenga este aspecto, en donde quedan bien definidas pues las volumetrías cóncavas y las volumetrías convexas. Así incluso. Vale, nuestro material emisivo ya está listo. Tendremos que de nuevo hacer visible nuestro objeto de baja resolución, seleccionar alta resolución, seleccionar baja resolución, activar, activar el nodo de cavidad, primero Shift Control y clicamos, ¿vale? Aquí seleccionamos nuestra textura de cavidad también. Este panel lo podemos cerrar si queremos. Nos vamos a render, le decimos emit y todo lo demás lo podemos mantener. Voy a guardar por si acaso. Le damos a bake. Y aquí tenéis el resultado de nuestra textura de cavidad, ¿vale? Entonces, otra vez, buen momento para Save as, Image, cavidad, ok. Bien, podremos guardar el proyecto. Si nos interesa volver a hacer bakings aquí, otro tipo de bakings, hay un montón de ellos. Pero por el momento con estos nos vamos a apañar. Lo que sí vamos a hacer es... Bueno, voy a cerrar Blender ya. En mi carpeta de proyecto tendremos estas tres texturas y lo que vamos a hacer es generar en PSD una de glossiness. Arrastro la de cavidad. Básicamente le voy a meter los niveles y vamos a oscurecerla a nivel general, contrastando algunos elementos si queréis. Incluso podríamos a lo mejor meterle curvas.
Algo así, por ejemplo. Y esta textura la vamos a guardar como PNG nos vale. Sería mejor TGA que no comprime. Vamos a dejarla como TGA. Y Nera glossiness. No, perdón. Roughness. Lo que quería era roughness. Bien, ya nos aparece aquí. Estas son, como digo, las texturas generables por baking más importantes que podemos utilizar en el proceso de pintado.